Ahora sí, buenos días, muchachos, ¿cómo están? Buenos días, profesora. Buenos días, profe, muy Están bien. acostaditos, Buenos me días, bien, imagino que usted. todavía con este frío, ¿verdad? Está fuerte el frío, Un profe. frío. Enfermos. Enfermos. Pues es que sí, aunque nos han vacunado y todo, pues es lógico que nuestro cuerpo reaccione y pues siempre nos sentamos así medios. Pero ya es hora de regresar. Pues vamos a regresar hasta enero, como nos lo dijeron el jueves pasado. Pero ya seguro que sí regresamos en enero. No, mira, es muy difícil de que regresemos en enero porque sería para nada más finalizar el semestre. ¿A poco sus papás les va a convenir a los que son de provincia? Nada más rentar para regresarnos otra vez, porque realmente empieza en febrero, ¿no? Entonces eso es lo que hace, se consideran más ilógico, que sea en enero, que regresemos nada más para entregas finales, para exámenes. O si ustedes consideran que sí estaría bien que fuera en enero. No, hasta el otro semestre mejor. Hasta el otro semestre, ¿no? Que se comience ya normal en forma presencial. Ahorita he visto, porque mi hija está en una escuela particular, es un verdadero caos. Ya empezaron el lunes en forma presencial, es decir, ayer, pero siempre sí los dividieron por el grupo en dos, y entonces unos van a ir lunes y martes y otros miércoles y jueves. Pero tienen, como ella estudia arquitectura, este, con el equipo que le toca es los de, podríamos decir, los que están divididos en A, y entonces ella está en B. Pues ¿cómo puede ser así? Está bien difícil, ¿no? Para unas materias sí, pero para otras materias no. Entonces, si tienen proyectos o si tienen algo que hacer en equipo, pues de todas maneras se tienen que presentar lunes y martes. Eso es un ejemplo. En la escuela no está todavía diseñada para que estemos todos por equipo. ¿Sí? ¿Cuántos son en este grupo nada más? Entonces, lo que son las academias teóricas, ellos firmamos un acuerdo de que es muy difícil de que nosotros podamos regresar en forma presencial. O que se divida, como ustedes están en integral, ¿no? Que son poquitos. En las materias, perdón, prácticas, que son los proyectos. ¿Ustedes qué opinan? Pues que sí es difícil eso de la coordinación entre equipos y cómo se dan las clases. Si es, o sea, si es paulatino va a ser muy difícil. Muy difícil, ¿no? ¿Cómo me van a entrar ustedes en un grupo? Vamos a tener que hacer puros auditorios, ¿no? Y si es en grupos, los programas están diseñados pues para que sean 3 horas a la semana. Pura clase al aire libre. Exactamente, tendría que ser pura clase al aire libre. Y yo creo que como es esta materia, ahorita de 8:30 a 10, pues ya di esta, y entonces a lo mejor nada más sería una, se hiciera al aire libre y en vez de que son 40, pues serían 80 alumnos, ¿no? De la semana, para que pudieran seguir con las otras materias. No saben, te digo, y perdón, pero el director
le echa la bolita a los demás, ¿no? Él no se quiere comprometer. Entonces, bueno, vamos a ver. Bueno, pasando a otro tema. Como antecedente también de la Edad Media, tenemos una arquitectura que va a ser fundamental, a lo mejor no tan fuerte en la época de la Edad Media, pero en el Renacimiento, cuando hacen la conquista de América, pues toda la tipología y todos los elementos constructivos, etcétera, son los que traen hacia América. Porque los del Islam, una parte, que son los árabes, pues son los que conquistaron a España. Entonces, pues nuestra arquitectura radica mucho, mucho en esto. Bueno, entonces, como arquitectura del Islam, vamos a tener, es un término, no le podemos decir arquitectura árabe, porque es un término que se le da, ya que es una forma de construcción que tuvieron muy precisa y son otro de los estilos arquitectónicos más importantes de la época de la Edad Media antigua. ¿En dónde se ubica? Vamos a ver que la arquitectura parte de lo que nosotros conocemos como la península arábiga. Estratégicamente, ellos están con las características de lo que es Mesopotamia, de lo que es Egipto, de lo que es la zona del Mediterráneo, es decir, todo el poderío romano que se da y que ellos abarcaron pues toda Europa, ¿verdad? Vemos que esta religión, el Islam, los seguidores de Mahoma, ellos van a hacer lo mismo que hicieron en el paleocristiano. Empezaron a hacer cruzadas hacia los diferentes poblados para así adquirir más adeptos. Entonces nosotros vamos a ver que se van hacia la zona, otra vez, de Mesopotamia, a la zona de Egipto, de África, y tanto es su transcurrir que abarca la parte de la península ibérica, en donde se encuentra España y Portugal. Y la próxima clase nos toca ver lo que es el bizantino. ¿Sí? Entonces nos dice que la arquitectura del Islam es ecléctica. ¿Ustedes saben qué significa ese término? No, yo no. ¿Y si lo habían oído? Lo había oído en connotación Un par religiosa. de veces nada más. Así, pues es que nosotros los arquitectos lo utilizamos mucho y se dice que ecléctico es porque no tiene un solo estilo predominante. Los romanos, vamos a ver que aunque tomaron de los griegos, de la India y de China ciertos elementos, todavía se le consideró una arquitectura clásica porque ellos utilizaron el arco de medio punto. El Islam no solamente va a tomar el arco de medio punto, sino que lo va a modificar. Es decir, que toma todos los estilos arquitectónicos y hace uno nuevo. Y a eso se le llama ecléctico, que es una combinación
de todo lo que hay en ese momento. Es decir, tiene características de los persas, que es de Mesopotamia, del Roma y, por último, pues del paleocristiano. Y hay elementos como es de la India en el uso del modillón o en el uso del capitel, y de los chinos con el uso de la ménsula. ¿Hasta aquí tienen dudas? No, profe. Muy bien. Se dice que es una arquitectura disimulada u oculta. Pero pues si nosotros vemos esto, me van a decir, pues ¿cómo va a ser disimulada y oculta? ¿Ah? Marcan que es disimulada porque por fuera no van a tener una belleza como lo puede ser en el interior, y por eso le llaman que es oculta. ¿Sí? Nosotros vamos a ver que su expresión en el exterior, pues sí, son elementos que a lo mejor no hemos visto y que nos llaman mucho la atención. Pero pues en el interior va a estar representado toda su religiosidad. Entonces, para esto, tenemos que saber que la palabra Islam es los seguidores de Mahoma. Mahoma manda a hacer un centro religioso en donde se tiene que hacer una oración 3 veces al día, en donde nosotros vemos que es de paz y de amor. Pero el término de musulmán es para decir que son esos seguidores del Islam. Entonces, decir Islam son los que predican esa fe. Y los musulmanes son los seguidores. Por eso le pusieron arquitectura del Islam. ¿Sí? No le pusieron arquitectura musulmana. Y cuando decimos, es que son árabes, es que son musulmanes, ¿no? Los árabes pueden ser cristianos, pueden ser judíos, o pueden ser musulmanes. Y por eso el gran problema que existe de la posesión de tierra, y que son las guerras gigantescas, que desde ese momento que se crean las religiones, hay una guerra campal. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Muy bien. ¿Qué características debe de tener una arquitectura musulmana? Perdón, del Islam. Esta arquitectura del Islam nos dice que debe de estar dedicada con una profunda fe, que debe de ser muy estilizada. Esto quiere decir que debe de tener un estilo propio, que nosotros a donde vayamos del mundo la detectemos perfectamente. Y con esto también nos dice que al ser una religión, nosotros no vamos a tener imágenes. A esto se le llama que debe de ser
me voy a pasar hacia el otro, anicónico. Solo se debe de conocer la palabra, esta palabra representarla, pero sin imágenes. La imagen humana no está permitida. ¿Sí? Y entonces necesito que le tomen captura de pantalla, porque es todo lo que vamos a ver el día de hoy, de la arquitectura islámica, ¿sí? Porque son otros elementos arquitectónicos lo que lo representan. Vemos que los materiales que más utilizan es el yeso, que ellos le llaman escayola. ¿Habían oído hablar de ese término? No, yo no. Profa. No, yo tampoco, profesora. Pues es que así como nosotros decimos, ay, es que el hormigón, ¿cuál hormigón si es concreto? ¿No? Pues igual van a oír el término, es que ellos utilizaban escayola. ¿Cuál? El yeso. ¿Sí? Con el yeso van a hacer como esténciles. ¿Ustedes conocen los esténciles? ¿O las plantillas? Para poder hacer dibujitos. A lo mejor un stencil que conozcan es la Ah, plantilla de... ya sé cuál es, sí. Creo que sí los conozco. ¿Sí? Sí, creo que sí. Ok. Entonces ellos trabajan de esa manera. Van a hacer patrones para poder hacer su decoración. Van a utilizar mucho el ladrillo. Este ladrillo lo van a utilizar para recubrimientos y van a utilizar mucho la técnica de azulejo, que la tomaron de los cristianos. ¿Sí? A los azulejos, esta técnica le llaman de mosaico, y hay dos formas de hacerlo: alicatado o de lacería. Es tan importante el mosaico que cuando los españoles vienen en la conquista, van a establecerse en lo que es la zona de Puebla. Y les van a enseñar a los indígenas la técnica de mosaico. Pero en Puebla, pues lo superaron haciendo la técnica de talavera. ¿Sí? Ya que ellos nada más lo utilizaban en espacios arquitectónicos. Y cuando ya la traen a América, pues ven que la utilizan principalmente en vasijas. Ok. La decoración de interiores con esos yesos o con esos mosaicos van a tener que utilizar lo que es en forma caligráfica, en forma de vegetales, como si fuesen plantas rastreras, a la cual le llaman a esa técnica de carácter geométrico. Y también dentro de la decoración de interiores, ellos van a utilizar la madera para poder hacer un sistema como de abovedamiento decorativo, que es el artesonado. Y la aljafería es un ejemplo como de encaje que hacen con yesos y que está representado principalmente en uno de los palacios. Y se llama así, de aljafería. Cubiertas, ellos van a utilizar dos tipos de cubiertas. Lo que es la de cielo raso, es decir, plano, y a dos aguas, con un sistema de pillería muy diferente al que tienen los etruscos. Bóveda, van a utilizar la califal, la bóveda gallonada, la mojarable. De cúpulas, van a utilizar gallonadas, bulbosa o de cebolla, que es la más conocida, acostillada y califal. ¿Le puedo cambiar? Sí, profesora. Sí, profesora. Muy bien, pues vamos a empezar a ver. Ellos hacen con el yeso estas formas talladas
que les digo que es a base de un stencil, a base de un patrón, para que quede con estas características. Se considera que debe de ser simétrica. Lo que hay del lado derecho se va a presentar del lado izquierdo. En cuanto a decoración, a la carga gráfica no. La decoración epigráfica, caligráfica, la vamos a ver infinidad de veces en todos los muros, en donde se alcanza a ver ese tallado igual de yeso, o utilizando otros materiales, como puede ser el metal, para su decoración. ¿Cuáles son las características que buscan? Primero, que estos edificios, a ser de carácter religioso, estén escritos las palabras más sabias que se encuentran en el libro sagrado, que es el Corán. Y segundo, como no se tiene permitido que haya alguna iconografía, con estas mismas decoraciones representen aspectos a la mejor de lo que viene en ese mismo libro. Hay veces que checa con los libros cristianos de la Biblia. La decoración vegetal, nosotros vamos a alcanzar a ver, ellos la utilizan, en donde tiene como un tallo central, ya que es de forma simétrica, y nosotros vamos a alcanzar a ver que ese tronco es el que va a ir dirigiendo todos los elementos decorativos. Los vegetales se alcanzan a ver así, perfectamente, y vean cómo incluye lo que son la caligrafía. Van unidos. Este elemento que tienen aquí, que no está marcado, pero sí está con la flechita, con nombre, se le llama venere. Es un símbolo de veneración. ¿Sí? Y que en ciertos lugares no la vamos a encontrar. La decoración geométrica que utilizan, pues van a ser estos decorados. Pueden ser en forma rectangular, en forma circular, pero es repetido a veces. Esto se utiliza con escayola, es decir, con el uso de yeso, pero también vamos a utilizar el ladrillo, este es un ladrillo, en donde también es labrado. Pero la representación más fuerte del carácter geométrico está basado en lo que es el mosaico. El mosaico, ¿sí?, es la forma más representativa del Islam. Eso a lo mejor ustedes cuando, si a lo mejor les gusta estudiar remodelación y reconstrucción de monumentos históricos, pues sí les van a preguntar, ¿no? ¿En dónde nace la técnica del mosaico? Entonces sí tenemos que tener perfectamente marcado, pues, que es una técnica del Islam, ¿sí? Ellos hicieron dos formas de utilizar. Ellos lo podían hacer por medio de la cería, que es como la que se encuentra en este lado del superior, o del alicatado, que son casi todos los que se encuentran de este lado. ¿Sí? Vamos a ver. De la cería se dice porque es que tienen una junta para poder unir cada una de las piezas. Y el alicatado no se alcanza a ver esa junta de unión, pero cada uno de los bordes los van cortando con un cortador especial que se llama alicate. ¿Ustedes se han cortado alguna vez las uñas con un alicate? Las uñas de los pies, sobre todo, ¿verdad?
Sí, sí. Entonces es muy específica y sí es una herramienta muy precisa. Y entonces hacen estas bellezas. No sé si ustedes se han parado alguna vez a ver en el Sambor de los azulejos que se encuentra en la calle de Madero, esa técnica de alicatado. ¿Sí? Cada uno de los objetos tiene su alicatado. Más que de serie. ¿Sí? Indistintamente vamos a encontrar esta técnica de mosaico. Como ejemplo, pues podemos ver estas bellezas, ¿sí? En donde está recubierto todos los espacios. ¿Sí? En muros, en bóvedas, en columnas. ¿Dudas de esta parte? No, profesor. Muy bien. El artesonado es una decoración que hace en donde se utiliza la madera. Los romanos crean un tipo de abovedamiento, ¿verdad? Que es el casetón. Ellos van a cubrir todos los abovedamientos que se tienen con una decoración a la mejor casetonada, entremetida, como si fuese a la mejor tejida, para darle viveza a ese abovedamiento. ¿Eh? ¿Ustedes alguna vez han visto un edificio que tenga artesonado? En México hay muchos edificios con artesonados. No, yo no he visto. Otra vez, cuando vayan al Sambors, pueden entrar al Sambors de los Azulejos y van a ver que subiendo las escaleras para ir al baño, la parte baja tiene un casetonado muy interesante, porque está combinado con el indigenismo mexicano. ¿Sí? Okay. El sistema de cubiertas. Yo les había dicho que utilizan las cubiertas adosadas, pero es bien diferente que la viguería que utilizaron los etruscos. Me podrían decir, miren, esta es la viguería del Islam para hacer de dos aguas. ¿Cómo la utilizan los etruscos, los romanos? ¿Tiene la misma forma aquí? ¿Y la misma forma aquí? ¿O qué utilizan en la parte central? Como no. En la central utilizan como un larguero, ¿no? Aquí utilizan un larguero, ¿no? Y después vuelven a hacer otro. Y vuelven a hacer otro. Para que se hagan los nodos, ¿verdad? Y que quede en forma triangular. Los romanos lo veían en forma triangular. Por eso se dice que es ecléctica. Es decir, ellos utilizan un sistema de viguería, pero ese sistema de viguería lo cambian o hacen otra forma. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que dentro de las bóvedas tenemos bóvedas de cañón, bóvedas de crucería, mozárabe o artesonados de madera en diferentes formas. Pero tanto que también tienen otra vez una bóveda que se llama de venera. ¿Ya se dieron cuenta que es la segunda vez que la utilizan? Este término.
una conchita. Cúpulas. ¿Hasta ahí no tienen dudas, muchachos? ¿Algo que preguntarme? No, profesor, creo que todo va bien. Muy bien. Ellos van a ser los que van a crear un tipo de cúpulas diferentes como lo habían manejado los romanos. Los romanos habían utilizado simplemente lo que es la cúpula con un sistema interior de abovedamiento casetonado, en donde cruzaban una serie de arcos de medio punto, ¿verdad? Con esas características surge esta primera, a la cual se le llama cúpula gallonada. La gallonada, nosotros vamos a alcanzar a ver que tiene una serie de gatitos, ¿sí? Estos gajos, ¿sí?, al paso del tiempo le van a llamar de media naranja, cuando es más planita y no tiene este punto. Estas cúpulas, cualquiera de que sea, siempre va a estar sobrepuesta de otro elemento estructural, al cual este sistema estructural se le llama tambor. ¿Sí? Y así como hay una línea de imposta cuando hay un arco, nosotros vamos a tener donde se apoya, se le va a llamar boinete. Voy a cambiarle. También hay cúpulas de bulbosa o de cebolla, que es de las que más conocemos y que sobre todo incluyen en los dibujos animados. Estas van a tener también su tambor, que es en donde se sujeta, y van a estar hechas a base de una técnica de mosaico o de repujado de yeso. Hay veces que hasta pulen el yeso. Hay otras que se llaman cúpulas acostilladas. Estas parecen como que estuvieran rastas. A mí se me imaginan así como que su cabello. ¿Sí? También con sus decoraciones pudiendo ser de mosaico o de grabados. Y vean el tambor, este es más pequeño. Aquí no se le alcanza a ver completamente lo que es el boinete, pero sí se alcanza a ver un sistema de elementos decorados, que es un sistema de menciones. Y de las más bellas que también se consideran son las calipales, porque aquí utilizan metales para su elaboración. La más famosa es la que se encuentra en Jerusalén, que es la Mezquita de la Roca, que es una combinación en esa zona del carácter judío, pero también hay una iglesia cristiana, hay una sinagoga y hay esta mezquita, que es un pleito campal también de carácter religioso. ¿Sí vieron las diferencias de cada una de las cúpulas? ¿Hay dudas? Yo sí, profesor. Sí, dime. Bueno, es que ahí me confundí cuál era la parte del tambor y cuál era la parte de... El boinete. Y mira, por fuera no se alcanza a percibir tanto el boinete, pero sí se alcanza a ver el tambor. Mira, todo esto es el tambor. Ok. ¿Sí? Y donde se une este y este es el boinete. Ah, ok. Va. ¿Sí? Sí, sí. Vamos a ver por dentro, vamos a ver los abovedamientos. Miren, este es el abovedamiento interior
y este es un artesonado. Aquí se alcanza a ver que está el tambor, ¿verdad? Y el boinete es este. Hasta acá abajo está. Por eso les digo, no puede ser a veces en donde delimita entre la cúpula y el tambor. Hay veces que está acá, es esta línea dorada. ¿Sí? El boinete. Sí, ya me queda más claro. Sí, gracias. Aquí, ¿cuál sería el boinete? Porque no hay un tambor. Esta es una parte cuadrada y el boinete es este. Y de aquí se desprende la cúpula. Eso también sería como casetonado. Este es un casetonado, ¿sí? Perdón, un artesonado. Y lo demás todo está recubierto con mosaico. O este. Aquí tenemos la cúpula. Este es el abovedamiento. Se considera que esto es una venera grande. Y las arcadas son gallonadas, entrecruzadas. ¿Y el boinete dónde quedará? Pues es este cuadrado. ¿Sí? Que debe ser donde se apoya todo el sistema cupular. ¿Sí? Sí, profesora. Gracias. Muy bien. Pero ahora nos vamos a ir con los elementos que sostienen, como pueden ser los muros. Los muros son muy gruesos. ¿Sí? Ellos utilizan pocos vanos porque se van a ir más a lo que son las arcadas. Nosotros vamos a tener todo este tipo de arcos. Y vamos a tener las columnas que son muy sencillas. ¿Ya le tomaron captura de pantalla? Porque vamos a ir viendo ejemplos de los arcos. Sí, profe. Ya, profesora. Muy bien. El arco que nosotros conocemos, pues es el arco de medio punto, ¿verdad? Aquí tenemos la línea de imposta, el salmero, y del salmero se desprende todo lo que son las verbenas. La parte del centro, pues conocemos como luz, ¿verdad? Ellos sí la utilizan, el arco de medio punto, pero ellos lo van a modificar y van a hacer un arco que parta igual como arco de medio punto, pero le van a alargar y como mínimo van a tener un cuarto más de altura. Como ejemplo tenemos este, que se encuentra acá abajo, y a este se le llama arco peraltado, que nace de un arco de medio punto, pero sigue en una forma vertical. Este se considera que tiene una altura de más de medio. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Cómo crece? Sí, se ve más alto. Se ve más alto, ¿verdad? Y eso es lo que hace que se vea más esbelto. Lo que ellos van a crear es un arco que es peraltado, pero que continúa no con la verticalidad, sino que va dando el mismo seguimiento de la circunferencia. Y va a tener una forma como si fuese una herradura,
como si viniera el gran ogro y metiera aquí la llave, ¿no? Por eso le pusieron los teóricos arco de herradura. En un inicio, pues le llamaban nada más arco del Islam. Pero después vamos a ver que hay diferencia entre otro arco que le llaman visigodo de herradura. Este arco de herradura va a tener el acomodo de sus elementos que lo sostienen, que todos van hacia el arco de medio punto. Entonces se ven hay veces como que un poquito, como que chuequitos, ¿verdad? Cuando tenemos otro arco que lo termina, es que porque lo está coronando, así se le llama. Hay otro arco que también ellos crean y que es súper importante, que hasta así se ve el sistema cupular, es el arco apuntado. Una de sus puntos se van a unir y van a tener dos radios para poder hacer este elemento. Este radio varía uno del otro a un cuarto de su posición del centro. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Se varía? Sí, sí se ve. ¿Sí? Muy bien. Entonces ese arco se llama apuntado y en algunos libros lo van a encontrar como tumido. ¿Sí? Y aquí alcanzamos a ver esos arcos de herradura apuntada. Sus diferentes usos. En esta imagen, ustedes alcancen a ver que tienen elementos de carácter oriental, que es la ménsula, ¿no? Y son los alerones. Se alcanza a ver una pequeña cumbre. Vean cómo ellos están haciendo un estilo ecléctico, utilizando los otros elementos y adecuándolos al suyo. Otro tipo de arco son los arcos germinados. Germinado significa que son dos a la vez, pudiendo ser arco de herradura, ¿sí? O arco tumido, con sus coronamientos bien marcados. O podemos tener arcos angrelados o arcos festonados. Así los pueden encontrar los dos, con esos dos nombres, en donde podemos ver esta decoración, pudiendo ser de herradura o tumido. O arcos dentivo. Dentivo es una solución que dan para que se vea más esbelto, pero sobre todo con mayor altura, y que tiene dos hileras. La primera hilera, es decir, la más alta, se va a empotrar en la segunda hilera, la de plana. ¿Sí? Este empotre que hace, esta parte que se encuentra aquí, que hace un soporte, es como si tuviese un doble capitel. A esto se le llama cimacio. ¿Cómo dijo, profesor? Cimacio, con C, cimacio. Gracias. ¿Sí? Ya se dieron cuenta que no hallaba, ¿verdad? Ese cimacio pues es la unión de los dos arcos, en donde se hace la mayor fuerza. Aquí se alcanza a ver muy bien en los arcos cruzados,
de herradura. Aquí se alcanza a ver el cimacio. En este se alcanza a ver más, en los ventivos. El cimacio. Este sistema estructural. ¿Sí? Hay otro tipo de arcos, que es el arco lobulado. Lobulado significa que tiene arquitos a su vez en su decoración. Puede ser tribulado cuando tiene tres, o polilobulado como son todos estos. Aquí sí se alcanza a percibir perfectamente el cimacio. ¿Ya lo vieron? Aquí está un cimacio bastante amplio. Pero no obstante con eso, el arco no se queda conforme y el arco siempre debe de estar decorado con una serie de elementos. En este caso, en esta fachada, nosotros vamos a alcanzar a ver que el arco principal de herradura está en dos partes. A esta parte se le va a seguir llamando tímpano. Y la parte de abajo es la luz. El arco, pues ya vimos que está coronado y a su vez tiene un enmarcamiento. Ese enmarcamiento se le llama alfiz. Y en donde queda el alfiz y el arco coronado, tiene un espacio. Este espacio se llama enjunta. En Europa le llaman albanera. ¿Cuál fue que era el enjunta, profe? Este es el triangulito que está aquí. Ok. 3. Todos estos elementos no se les vaya a olvidar porque en la Edad Media todo esto utilizan. Más modillones, más ménsulas, más alerones, más orden dórico, jónico, corintio. ¿Sí? Como que ahorita estamos haciendo la sumatoria de todo para que la culminación sea los edificios de la Edad Media. ¿Puedo cambiarle? ¿Puedo cambiarle, muchachos? ¿O tienen dudas todavía? Por mí está bien, profesora. Muy bien. Vamos a ver aquí un ejemplo de este arco de herradura, cómo se alcanza a ver el alfiz, las enjuntas, el coronamiento, el arco de herradura. ¿Ya? Cómo se alcanzan a ver los arcos lobulados. En la parte de arriba esto es un tímpano y lo más seguro que esto sea un enjunta. Se alcanza a ver perfectamente lo que son los cimacios. Se alcanzan a ver unas pilastras y unas columnas. Se alcanzan a ver lo que es un boinete, se alcanza a ver el abovedamiento a base de nervios, ¿sí? Gallonados, y en la parte de en medio tenemos una venera. ¿Ya? Además, pues hay elementos sustentantes. Esos elementos sustentantes que son las columnas. La característica que ellos buscan es esa esbeltez, entonces es un fuste muy delgado, en donde se ve la ligereza, ¿sí? Es muy sencilla, tiene un fuste en su mayoría cilíndrico, liso, y el capitel pues va variando
con una decoración a base vegetal, principalmente, en donde nosotros vamos a alcanzar a ver, pudiendo ser, aunque hay vegetales, de carácter a la mejor corintio, como es este caso. ¿Ya? Entonces, la columna cuenta con un cimacio, un capitel y su fuste liso. Ya si lo vemos con detenimiento, pues tiene su collarino. Entonces recuerden que el ábaco forma parte en realidad del arquitrabado. Aquí va a ser un elemento sustentante para poder sostener el espacio con un cimacio. Es decir, que tiene una fortaleza ese cimacio impresionante. ¿Dudas de las columnas? No, profesora. Muy bien. Entonces ahora nos vamos a que la ciudad del Islam se llama Dabr. La ciudad va a tener nada más una puerta principal y de esa puerta principal pues, se van a dar varias edificaciones. Esas edificaciones principalmente van a girar al lado de la edificación religiosa más importante, a la cual se le llama mezquita. ¿Sí? En este caso aquí alcanzamos a ver la mezquita y todas las edificaciones que se dan alrededor. Voy a cambiarle y aquí nos dice cuáles son las edificaciones que se tienen. De carácter religioso, pues vamos a tener lo que son las mezquitas y vamos a tener una zona de tumbas, las cuales son mausoleos. Y de carácter civil, tenemos viviendas, tenemos lo que son los palacios, a los cuales se les llama alcázar. Vamos a tener mercados al aire libre, como si fuese un tianguis, y que creo que en las películas es lo que hemos visto, que siempre corremos y que son calles así todas pues mal hechas, porque son como si fueran un laberinto. Siempre va a existir una entrada, que son los fuertes. Van a tener baños públicos y también cada uno de los espacios va a tener un patio central con una fuente, que es como si fuese un pozo. Porque recuerden que es una zona desértica. Si nosotros lo vemos, pues por fuera se van a alcanzar a ver estas características de la ciudad. Se va a alcanzar a ver más el amurallamiento. Las viviendas se alcanzan a ver que tienen un sistema de techo raso, pero por dentro sí se alcanza a ver que tienen un sistema de abovedamiento. Recuerden que siempre van a tener como forma, como tipología, un patio central en el cual van a tener bajadas de agua para poder tener un sistema como de cisterna, que son las famosas fuentes, para que siempre tengan agua. O nosotros podemos ver que hay viviendas, bien sí, cualquier edificación en donde su principal característica decorativa va a ser el jardín. Es muy importante la arquitectura del paisaje, ¿sí? Las creaciones que hacen del Islam. Siempre van a tener un espacio privado y un espacio público, ¿sí? Y
que ahí tienen marcado, ¿no? En el privado es el harén y la pública es el salmilita. Muy, muy bien marcado. ¿Ustedes nunca vieron una novela que se llamó El Club? No, profesora. No es que lo vean, o hay veces ahorita en el canal, ¿cuál es el canal que pasa acá, novelas turcas? Se alcanza a ver ese sistema de vivienda, todavía muy, muy marcado. ¿Ya? O podemos tener esto. Aquí se alcanza a ver otra vez el sistema de vivienda para 2 aguas. Se alcanza a ver la fuente central, el patio central, y que de ahí se distribuye todo lo que es la biblioteca. Otro de los edificios muy interesantes que se crean son los baños. Estos baños van a haber zonas como lo utilizaron los romanos, ¿no? En las paletas. Van a alcanzar a ver ustedes que hay zona en donde sí se puede defecar, que son la zona de letrinas, o las salas en donde son completamente baños de higiene personal. Aquí alcanzamos a ver un corte de cómo podrían ser esos espacios. Los mercados, pues les digo que es lo más conocido que a lo mejor nosotros tenemos, ¿sí? Que son parte fundamental de las culturas del Islam. La mezquita es el espacio más importante de la arquitectura. El templo más importante y que solamente hay uno en el mundo es la Meca. Los que practican la religión del Islam, se dice que una vez en la vida se tiene que ir a la Meca. ¿Sí? Pero toda ciudad del Islam tiene su mezquita. La forma que tiene, pues tiene su patio central, tiene su fuente, tiene una entrada principal que es de carácter religioso y tienen un pórtico central que da al patio. Esta misma tipología fue la que tomaron los cristianos para hacer sus conventos. Aquí hay otro ejemplo. Aquí hay otro ejemplo. Hay algo importante que marcar, que la fachada principal siempre debe de dar hacia lo que es la Meca y le llama el mihrab. ¿Sí? Es la más importante, la fachada principal. En las zonas en donde hay mezquitas podemos ver este tipo de edificaciones. ¿Qué es lo que prevalece? El patio central. Y lo que son unas torres, ¿no? Esas torres, ustedes vamos a ver, que se llaman minaretes. Dentro de lo que es la mezquita, el espacio más importante se le llama madrasa. Este espacio es la escuela para hombres en donde estudian el Corán. Y ese es donde se puede encontrar el sistema de cúpula.
si ustedes lo alcanzan a percibir, esta cúpula por fuera, se alcanza a ver sus elementos decorativos, se alcanza a ver el boinete, perfectamente marcado, un artesonado, un sistema de abovedamientos, el minarete y el tipo de muros que tiene. Que cuando hay una guerra es el espacio marcado para eliminar. Porque aquí es en donde se tienen todos los elementos sagrados más importantes de esa localidad. Sus formas arquitectónicas pueden ser de esta manera. No hay mucha información porque ellos no la dan. ¿Sí? ¿De qué características pueden tener? Dentro de la arquitectura civil vamos a tener los palacios. El más conocido es el Palacio de la Alhambra, en donde nosotros vamos a ver, tiene su patio central, ese patio central con su gran espejo de agua, se le alcanza a ver su sistema estructural a base de arcadas, ¿verdad? Y son todos los espacios que contienen. Recuerden que siempre son patios, alrededor todos los espacios, ¿sí? Deben de contar con jardines muy característicos, ¿sí? Y todo está a base de arcadas. Estas arcadas con el arco de herradura. También vamos a tener que en la ciudad existe un espacio que se llaman carabazares. Los carabazares son el lugar donde se quedan los peregrinos que van hacia la Meca. Es como si fuera un hotel. Nosotros vamos a alcanzar a ver que es una zona completamente modesta. O podemos ver sus mausoleos, que son los espacios fúnebres, y que son como si fuesen una madraza chiquita, ¿verdad? Con todas sus características. Y por último, pues tenemos el minarete. El minarete, o muchos le llaman alminar, a lo mejor ustedes se le pueden encontrar con ese nombre. Nosotros vamos a ver que es como la torre más importante que va a darle una alabanza. Estas, ¿sí? Todas van a tener como especie de un mirador. No es forzoso que sea circular, tiene varias formas. Muchos dicen que la columna de la independencia no es una columna trajana como la romana, sino que se tiende más al carácter de minarete. De aquí alcanzamos a ver miles de ejemplos de cómo son los minaretes. Y con eso terminamos. No sé si tengan alguna duda, muchachos. No, profesora. ¿Sí? Entonces, si no tienen ninguna duda, nos vemos el jueves para empezar a ver el bizantino. A lo mejor a algunos de ustedes les llama la atención hacer una catalogación de la arquitectura del Islam. Entonces, si no tienen ninguna duda, nos vemos el jueves. Sí, profesora. Sí, profesor, muchas gracias.
A ustedes. Hasta luego, profesora. Profesora. Hasta luego.